Voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo en Isaías capítulo 42. Y vamos a leer juntos versículos del 10 al 13. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. La iglesia por mucho tiempo ha sabido defenderse y hemos enseñado a defendernos, pero muy raramente hemos enseñado o hemos tenido en nuestras manos las herramientas o las armas para atacar. Sabe que mientras estaba releyendo esto que estuve preparando anoche, el Señor me recordaba que en la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerían, ¿sí?, contra de la iglesia. Y muchas veces nosotros tenemos el pensamiento al revés. Pensamos, ay, bueno, pues las puertas de la iglesia no prevalecerán contra el Hades, no prevalecerán contra el enemigo. Y estamos hechos un puñito, ¿verdad?, con nuestro escudo de la fe arriba, aguantando nada más. Aguantando. Y viene un ataque, ay. Viene otro ataque, ay. Y viene otro ataque, ay. Y viene otro ataque, y préstame tu escudo porque este está grande, ¿verdad? Y ahí estamos. Hemos aprendido y hemos enseñado a defendernos cuando la iglesia necesita estar armada. Cuando la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 habla acerca de la armadura, dice que tomemos toda la armadura para que puedan enfrentar la batalla y para que, habiendo acabado la batalla, ustedes estén firmes. No dice, ay, pues tomen los aspectos que ustedes crean que vayan a ser atacados. Si ustedes han luchado con la mentira, entonces tomen el cinturón de la verdad. Si ustedes han visto injusticia, entonces tomen la coraza de justicia. No, dice tomen toda. No dice tomen todo lo que los vaya a defender, hasta el escudo. Y la mayoría nos vestimos con la armadura de Dios y dejamos la espada a un lado. Y dejamos la espada a un lado porque no hemos aprendido como iglesia a atacar. No hemos aprendido a usar la espada, a tomar las armas que Dios nos ha dado para poder guerrear, para poder salir victoriosos. Creo que como iglesia debemos ir viendo diferentes aspectos que nos van a ayudar a nosotros a golpear al reino de las tinieblas, no nada más a resistir los golpes del reino de las tinieblas. ¿Cuántos hemos resistido enfermedades, ataques, mentiras? Y ahí estamos sobreviviendo, pero necesitamos ahora atacar. La alabanza es un arma que Dios nos ha dado y que muy pocas veces usamos con el entendimiento completo de lo que es. La alabanza en la iglesia hoy tristemente ha perdido su valor y su enfoque. Hace años las canciones tenían un sentido o la letra era lo más importante. Yo me doy cuenta de esto cuando llegamos aquí a la iglesia y alguno de los grupos de alabanza entona algún canto viejito. Todos cantan con más ganas, todos cantan con más pasión, todos cantan con más, como que le entran de mejor manera a la alabanza. Y déjeme decirle de una vez que no hay canciones ungidas, ¿sí? No hay canciones ungidas. De repente llega alguien y dice, ay, es que hace mucho que no cantamos ese canto tan bello, hay una fuente en mí que está, ¿no? Y a veces, porque tal vez una vez el Señor se encontró con usted a través de ese canto, pero no es una regla que siempre que cantemos hay una fuente en mí, entonces Dios se va a mover de esa manera tan especial como usted se encontró con Dios esa vez. Pero
yo creo que tiene que ver esta pasión, estas ganas que le metemos a las canciones viejitas dentro de la alabanza y dentro de los tiempos de adoración, tiene que ver con el contenido de las letras. A mí me entristece mucho de repente ver hoy en día tantos y tantos y tantos y tantos ministerios que en algún momento fueron de influencia, pues sacando cualquier cosa, hablando de material, hablando de canciones, hablando de discos, sacando cualquier cosa, pues porque tienen que cumplir con un contrato de escribir 12 canciones al año y entonces, ¿verdad? Entonces, pues vamos a abrir cualquier cosa y vamos viendo, pero la alabanza y la adoración tiene que retomar el valor, tiene que retomar la importancia que debe tener dentro de la iglesia. Y no es que la menospreciemos, y tampoco estoy diciendo que las canciones nuevas no funcionen o no sean de alabanza y adoración. Lo que estoy diciendo es que el enfoque, la manera en la que nosotros hemos visto la alabanza y la adoración en la iglesia ha cambiado. Ha cambiado. Y al cambiar el enfoque y al cambiar la manera en la que hemos nosotros concebido los tiempos de alabanza y adoración, no hemos entendido el poder que hay detrás de la alabanza y la adoración. Muchos piensan que la alabanza en la iglesia es nada más para llenar un tiempo o para dar un tiempo para que todos puedan llegar al tiempo de la predicación, pero hemos enseñado una y otra vez que la alabanza y la adoración es el tiempo más importante dentro del culto, porque es cuando nosotros le damos a Dios y es donde Dios se mueve y es donde Dios habita. Ahí estamos, lucha y lucha y lucha y lucha en la semana con espíritus. ¿Quiere que el espíritu con el que usted ha estado luchando huya? Yo creo que sí. ¿Sabe cómo pueden huir esos espíritus? Cuando usted esté lleno del Espíritu de Dios. Porque dice la palabra que cuando el Señor se levanta, sus enemigos huyen. Cuando el Señor se levanta, sus enemigos huyen. Entonces la presencia de Dios tiene que estar contigo. De esa manera cualquier espíritu tiene que huir ante la presencia de Dios. Tenemos una gran ventaja, hermanos. Nosotros como iglesia en este tiempo tenemos una gran ventaja, y es que tenemos la libertad de reunirnos, la libertad de predicar, la libertad de hacer ruido, ¿sí? La libertad de gritar, la libertad de aplaudir. Nadie viene, ay no, aquí no puedes hablar de Cristo y vas para la cárcel, o vienen a golpearnos. Tenemos la libertad de hacerlo. Y eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja que muchas veces tampoco aprovechamos, porque llegará el día en que nos persigan y no podremos juntarnos, ni cantar tan fuerte, ni usar bocinas. Pero hasta que ese día llegue, nosotros vamos a hacer ruido. Nosotros vamos a levantar la voz, nosotros vamos a aprovechar nuestra libertad, amén. Muy bien, así que la alabanza entonces es un arma. La alabanza es un arma que tenemos en la guerra espiritual. Yo sé que cuando hablamos de guerra espiritual, todo el mundo dice, uy, no, mi líder. Ay, no, mi pastor. Oye, hermano, que mira que ahí se está medio manifestando el hermanito. Uy, no me voy a hacer para acá, no vaya a ser que me brinque o algo. Muchos no entramos a la guerra espiritual por temor, porque no entendemos. Pero mira, hermano, día y noche, todos los días se está librando una guerra espiritual. Una guerra espiritual sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu economía, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Hay guerra que se está librando día y noche. El enemigo viene para hurtar, matar, destruir, y el Señor está batallando a tu favor para bendición. Y hay una guerra constante y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Y usted puede decir que diga, ay, no, yo me quiero quedar aquí en la orilla. Pero hermano, en esta guerra espiritual no hay orillas, no hay pausas. No es de, a ver, espérame, diablo, pido, espérame, aguántame tantito. No. Aquí si tú dices, no, yo no quiero, pues ahí te va. Y el enemigo te va a atacar, y el enemigo te va a destruir. Y el enemigo no está jugando. El enemigo no viene para, vamos a ponerle el pie y vamos a hacer un video chistoso donde se caiga. No. El enemigo viene para despedazarte.
El enemigo viene para robarte. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Entonces la alabanza es un arma que tenemos en la guerra espiritual, y creo que como iglesia no hemos sabido aprovecharla. Ahora, ¿esto querrá decir que no hemos alabado a Dios? No quiere decir esto. Hemos alabado a Dios y lo hemos hecho con todo nuestro corazón, lo hemos hecho con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Con lo que somos, lo hemos hecho bien. Creo que podemos hacerlo mejor. Creo que podemos hacerlo mejor. En la palabra de Dios vemos diferentes tiempos y batallas donde fue la alabanza y la adoración el arma para poder derrotar al enemigo. No tanto a la fuerza de un ejército ni la cantidad de gente que tenían, porque la palabra de Dios dice en Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Josué capítulo 10, voy a mencionar varias citas, pero no las busquen. Josué capítulo 10 hace mención de que Dios peleaba con su pueblo, y esa era la razón por la cual vencían. ¿Usted cree que Dios haya cambiado de parecer en estos años? ¿Usted cree que Dios diga: ay, no, yo ya batallé mucho en defendiendo a Israel, voy a dejar que los de Cuernavaca se hagan bolas ellos solitos? ¿Usted cree que esa es la actitud de Dios? Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que si Dios peleaba por Israel, Dios pelea contigo. Josué capítulo 10 versículo 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Más adelante en el versículo 42 dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Ahora, hay una diferencia grande, y muchos citamos mal los versículos. Muchos citamos mal los versículos. Cuando dice: ay, no, es que Dios pelea conmigo, Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero cuando se trata de pelear, Dios está por ti. Dios está por ti. Aquí en este pasaje que acabamos de leer en Josué, que yo le acabo de leer, en ambas ocasiones dice: porque Dios peleaba por Israel. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces Israel ni siquiera tuvo que pelear, de que Dios se metía. Ahora, si vamos a decir que yo me voy a pelear con alguien y yo tengo aquí un amigo, ahora le puedes, a ver, éntrenle a ver, y así grandotes para que caigan más rápido y no sé qué, ¿verdad? Y entonces mi amigo puede estar conmigo, y cuando se armen los catorrazos, y ahí está conmigo y me está viendo, ¿no? Vas bien, vamos, dale, arriba, abajo, en medio, otra vez, levántate, que no te puede estar conmigo. Si está por mí, entonces Él se mete a la pelea también. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice aquí, en ambos casos, dice a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y después el versículo 42 dice: porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En el pasaje que leímos al principio en Isaías, y ese manténgalo ahí abierto, dice que Dios sale delante de nosotros como gigante. Dice que Dios sale delante de nosotros como gigante. Pero versículos antes, a mí me llama tanto la atención que de repente yo puedo citar el versículo donde dice: y Dios saldrá como gigante y voceará y se esforzará hasta destruir a sus enemigos, ¿verdad? Y todo. Y dice: wow. Y yo le puedo citar dos versículos antes para animarlo a que usted alabe al Señor. Cantad, dadlo honra al Señor. Y cuando lo leemos están juntos. Están juntos. Y en el pasaje que leímos decía, ¿verdad? Cantad a Jehová, dad gloria, anuncien sus loores. Y entiendo entonces que como resultado de la alabanza es que Dios se levanta. Dice el versículo 13: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Ahora, a mí me gusta mucho siempre buscar el original de las palabras, porque de repente en medio de las diferentes traducciones, y aunque la 60 que tenemos la mayoría de nosotros está más apegada a la traducción, muchas palabras tienen diferentes significados que nos ayudan a ampliar, ¿sí? Que nos ayudan a ampliar el entendimiento y que nos dan una revelación de lo que el autor
de alguna u otra manera podría añadir con el significado de las palabras. Ahora, déjeme decirle, porque voy a decirle varias. Cuando dice que Jehová saldrá como gigante, la palabra es Gibor. La mayoría de los que están en algún grupo de alabanza han escuchado el nombre Gibor por la canción Jehová Gibor. Y esta canción Jehová Gibor, para los que dicen ¿cuál será Jehová Gibor? Porque yo no veo los títulos, es aquella que decía: que tuviste, oh mar, que huiste tú, oh Jordán, que te volviste atrás, ¿verdad? Esa es Jehová Gibor. Ahora, esa es la palabra para gigante. Pero no solamente se traduce como gigante, sino se traduce como poderoso guerrero, esforzado, gigante, grande, de gran vigor, poderoso, valeroso, valiente, varón de guerra. Y el que más me llamó la atención, un hombre duro. Después dice: como hombre de guerra despertará celo, gritará. Y la palabra gritar viene del hebreo ruá, que ya lo habíamos escuchado alguna vez. Ruá. Y la palabra ruá quiere decir arruinar, romper, gritar, cantar. Y el significado que más me gustó es dividir los oídos con sonido. Dice después voceará, y la palabra vocear quiere decir ser claro, pero también es un chillido muy alto. Después dice se esforzará, la palabra es gabar, que dice ser fuerte, prevalecer, engrandecer y ser mayor. Y hay dos significados al final de esta palabra gabar que me llamaron tanto la atención, porque nunca había visto esta actitud, vamos a decir, de Dios en medio de la batalla. Y esto es actuar de manera insolente y portarse con soberbia. Y yo decía, ¿cómo? Y entonces estoy ahí pensando y meditando y orando, y el Señor me daba a entender que es como cuando uno vence a su enemigo de tal manera que lo humilla. Y no solamente, vamos a decir, no solamente lo despedaza, lo tira y lo derrumba, sino que se le para al lado diciéndole: aquí estoy por si quieres más. Todo esto resultado de la alabanza. Todas estas acciones que Dios hace, resultado de la alabanza. Mire, dentro de este mismo pasaje hay una riqueza tan grande. Cuando vemos las palabras en el original, no voy a mencionar todas las palabras, pero quisiera leerle cómo quedaría el versículo con el significado de las palabras en el original. En inglés hay una versión que se llama la Biblia amplificada, que añade uno o dos. Bueno, yo busqué varios y está largo, pero déjeme leerle a partir de todos los significados de las palabras en el original, ¿cómo quedaría este versículo? Estos pasajes que leímos. Usted sígalo en su Biblia, Isaías, ahí en el versículo 42, versículos 10 al 13. Y yo voy a ir leyéndole sin las palabras en el original, solamente agregando los significados. Cantad, paciencia tocando instrumentos musicales a Jehová con un cántico nuevo. Su alabanza desde el fin de la tierra, a Jehová una nueva canción. Su alabanza, elogios y maravillosas hazañas. Hagan espectáculo de aquel que es digno de alabanzas. Desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten, emiten un sonido estridente, griten de alegría, aplaudan, canten y clamen los moradores de Sela. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo y chillen con regocijo. Den gloria, honra, majestad, poder, riqueza y esplendor a Jehová. Y anuncien, manifiesten, celebren, confiesen, entiendan, expliquen y manifiesten sus loores, sus maravillosas hazañas en las costas. Jehová saldrá, corresponderá esa alabanza y saldrá de un salto como gigante.
poderoso guerrero, esforzado, gigante, grande, de gran vigor, poderoso, valeroso, valiente, varón de guerra. Como hombre duro y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, arruinará, romperá con ese grito. Con su canto dividirá los oídos con sonido. Voceará, será claro con su grito. Se esforzará sobre sus enemigos. Será más fuerte que ellos. Se engrandecerá sobre ellos. Prevalecerá, los derrotará de tal manera que se burlará de ellos. Wow. Yo cuando estaba viendo todo el significado de los que había, me llama tanto la atención, porque cuando, inclusive, me gusta que la palabra del Señor siempre agrega una conexión. Siempre agrega una conexión. Y en el versículo 13, donde dice Jehová saldrá, el significado tiene que ver con corresponder a una acción. Lo cual hace que entonces los versículos que leímos anteriormente de la alabanza, del grito, del regocijo, del aplauso, de la canción y de usar instrumentos musicales, quiere decir que esa acción hace que Dios corresponda. Pero dentro de ese significado de corresponder hay un significado que todavía me gustó más. Y es que sale, déjeme regresar acá, que sale con un salto. Que sale con un salto. Los que son papás me van a entender aquí. Si usted está sentado, de verdad usted está sentado aquí, y de repente ve que su hijo va corriendo y se empieza a tropezar y empieza a caer, ¿qué hace usted? ¿No es cierto? Ese salto es lo que quiere decir la palabra. Entonces, canten, gócense, aplaudan, usen instrumentos musicales. Y cuando Dios vea esta alabanza, entonces Él, ¡pum!, se para a pelear. Él brinca correspondiendo tu alabanza y entonces humilla a tus enemigos. Los barre, los despedaza. Y cuando ya los tiene tirados, se para y dice: no te metas con mi hijo. Aquí estoy por si quieres más. Como decía, hay dos cosas que me llaman la atención que como iglesia deberíamos seguir haciendo o hacerlo con entendimiento. Hacerlo con entendimiento. Hay salmos que dicen: denle gloria a Dios, y háganlo con el entendimiento. Con el entendimiento. Yo, por ejemplo, ¿cuántos saben que correr es bueno? Que salir a correr es bueno. Todos lo sabemos. ¿Cuántos saben que hacer sentadillas es bueno? ¿Cuántos saben que hacer lagartijas es bueno? Todos. Ahora, si yo le pregunto, ¿para qué sirven las lagartijas? Pues algo de aquí de los brazos ha de ser, porque pues aquí estoy haciéndole así. Y las sentadillas, pues me imagino que las piernas, pero pues puede ser algo más. Y correr, pues no sé, por si un día me pega una corretiza que no me alcance, ¿no? Pero cuando uno, ¿verdad? Si alguna vez ha pisado un gimnasio, le dice: cuando tú haces la sentadilla, entonces el bíceps y el bíceps y el bíceps, todos se fortalecen, y entonces eso te ayuda. Y entonces cuando uno dice: ay, mi palapáceps, ¿verdad? Aquí ya estoy ahora sí ejercitándolo. No existe el palapáceps, hermano. No vayan a decir: el pastor dijo que el palapáceps. No existe. Pero lo hace con entendimiento. ¿Sí? Lo hace con entendimiento. Nosotros venimos a la iglesia y cantamos. Tenemos un grupo de alabanza, se preparan, ensayan, vienen, cantan. Y usted canta igualmente. Usted aplaude. ¿Aplaude por qué? ¿Porque el de al lado lo está haciendo? Porque pues, no, pero por ejemplo, uno que viene por primera vez, ¿por qué aplaude? Tal vez no logramos entenderlo, ¿no es cierto? Conforme vamos avanzando decimos: bueno, estamos dándole gloria a Dios, como bien dijo la hermana. Estamos dándole gloria a Dios. Gritamos, ¿sí? Gritamos. Hacemos cosas constantemente, pero tal vez no habíamos pensado que tenía un efecto en la batalla espiritual, ¿sí? No habíamos pensado que tenía un efecto en la batalla espiritual. Cuando lo hacemos, decía yo, es como si provocáramos una reacción en el Señor, y Él se levanta desafiante correspondiendo
a tus alabanzas. Tú gritas y aplaudes y alabas. Y esto me llamó tanto la atención. Y el Señor se levanta y también grita. O sea, cuando tú gritas, el Señor se levanta y también grita. Ahora, ¿qué grito hace más efecto? El del Señor, ¿sí? El del Señor se levanta y avergüenza a sus enemigos. Por toda la palabra de Dios, más que nada en el Antiguo Testamento, vemos batallas constantes en el pueblo de Dios, y Dios estaba con ellos y por ellos, y siempre que hicieron las cosas de manera correcta y en obediencia, lograron vencer a sus enemigos, no importando qué tan adversa parecía la batalla. Hubo veces que Dios peleó literalmente con ellos, como cuando Gabaón es atacada y Josué sube a batalla y Dios manda grandes rocas del cielo, o cuando Josué ora para que el sol se detenga. En Deuteronomio menciona que Dios haría huir a sus enemigos en la batalla, pero aquellos que logren huir, dice que Él mandaría avispas para terminar con ellos. Y son cosas que muchas veces no alcanzamos a ver ahí en la palabra de Dios, pero muestran un respaldo sobrenatural a su pueblo. Vamos a ver 3 casos donde la alabanza jugó un papel fundamental en la batalla y entró en la victoria. Así que la primera de ellas se encuentra en Josué capítulo 6, y voy a leer versículos 7 al 13. No vamos a leer toda la historia, la mayoría de ustedes la conocen. Sígalo con su vista. Dice: y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban, ¿qué dice? Continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Una vez más, en este pasaje la palabra grito sigue siendo la palabra ruá. ¿Cuántas veces al domingo, ¿verdad? Vamos a decirlo. ¿Cuántas veces al domingo? Yo no sé cómo sean los directores de alabanza en las zonas, pero ¿cuántas veces decimos: demos un grito de júbilo? Y muchas veces todos gritamos, y más bien es así como con ¿verdad? Y así como que sí, estamos bien. Y muchas veces esta frase se ha convertido en una muletilla, o pensamos que es una muletilla. Y pensamos que ¿qué digo? Vamos a dar un grito de júbilo. O sea, no es que no sepa qué decir, ¿sí? No es que no sepa qué decir. Hay un entendimiento. Cuando usted grita en el tiempo de alabanza, usted está arruinando, usted está rompiendo, usted está dividiendo los oídos con un sonido. No es lo mismo un grito por costumbre que un grito con entendimiento, ¿sí? No es lo mismo un grito por costumbre que un grito con entendimiento. No es lo mismo decir así nada más, ¿verdad? O lo que sea. Si estamos pensando en una guerra, ¿cómo gritaría para espantar a su enemigo? ¿Cómo gritaría? ¿Sí? Ahora entiendo que cuando el director de alabanza dice un grito de júbilo, no dice un grito de guerra o un grito de desesperación, ¿verdad? No, dice un grito de júbilo. Entendemos que ciertamente tiene el valor, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, usar la letra U. Pero cuando lo hacemos con entendimiento, cuando entendemos
que no es porque el director de alabanza no tiene nada que decir, o no es porque vamos a gritar o vamos a ver qué hacemos, no, sino que verdaderamente lo estoy haciendo con un entendimiento de Satanás, cuando quieras. Entonces la manera de gritar cambia, ¿sí? Cambia. No es lo mismo que yo diga, ¿verdad? A ver, hermanos, si ustedes quieren, a ver, vamos a salir por la puerta 1. Ya desperté a más de uno. Ya iban a salir corriendo. No les dijo que salíamos por la puerta 1. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Cuando nosotros levantamos la voz, hay una autoridad detrás de ello, ¿sí? Hay una autoridad detrás de ello. Si yo me presento en el campo de batalla, yo no digo ¡woo! No, si vamos ¡ah! Hay diferencia, ¿sí? Hay diferencia. Ahora, por favor, no grite así. Hermanos, ¿cuántos están alegres? ¡Ah! No. Es con entendimiento. Sí, es con entendimiento. Pero ¿a qué voy? Es la intensidad detrás del grito. ¿Sí? Es la intensidad detrás del grito. Ahora, yo no estoy, ¿verdad?, pensando, con el grito de júbilo, ¿verdad? Y voy a ver qué parto. Es una cosa espiritual. Es una cosa espiritual, definitivamente. Pero si lo hacemos con el pensamiento de, cuando yo grito, como cantamos este día, cuando yo grito, los muros caen. Cuando yo salto, los muros caen. Cuando yo danzo, los muros caen. Entonces lo voy a hacer para que caigan los muros. Para que caigan los muros. Tal vez estoy contra un muro de flojera, contra un muro de pecado, contra un muro de problemas, contra un muro de enfermedad. Y tengo que pararme enfrente de este muro y gritar con el entendimiento de que Dios va a derribarlo, no yo. De que Dios va a usar la alabanza, pum, brincando, metiéndose a la batalla. Así que cuando usted grita en los tiempos de alabanza, usted está guerreando, está partiendo, está rompiendo las murallas delante de usted. Además del grito, en el pasaje de Josué vemos que las trompetas, la música, era un sonido constante mientras marchaban alrededor de la ciudad. En el pasaje déjeme regresar acá, en el pasaje de Isaías, en el versículo 10, cuando dice cantad a Jehová con un cántico nuevo, la palabra cantad lleva implícito el utilizar un instrumento, pero no solamente el utilizar un instrumento, sino el pasearse con ese instrumento. Ahora, usted no trae su guitarra, usted no trae su teclado, usted no trae su batería. Tenemos un grupo acá, pero usted tiene sus instrumentos. Yo se los he dicho una y otra vez en los tiempos de alabanza. Usted tiene sus pies, usted tiene sus manos, usted tiene su voz. Esos son sus instrumentos. Y entonces cuando uno se mueve, cuando uno se pasea con esos instrumentos, uno está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y en este pasaje de Josué, cuando están avanzando, la constante eran las trompetas. La constante eran las trompetas. Yo no sé cómo usted se lo había imaginado antes, pero yo me acordaba de mi clase de escuela dominical que habían marchado en silencio. Que habían marchado en silencio y que el séptimo día, después de 7 vueltas, sí gritaron. Pero los hombres iban en silencio, pero la alabanza iba sonando. Los instrumentos iban sonando. ¿Por qué? Porque antes de que ellos tuvieran que levantarse y pasar, dijo Josué en la instrucción, cuando estaba dando instrucciones en la batalla de Egipto, cuando griten, van a caer los muros y suban de frente. ¿Qué quiere decir? Van a tener que trepar alguna ruina y van a bajar y van a conquistar. Antes de que ellos pudieran subir y pisar las ruinas de la ciudad y meterse a conquistarla, en el ambiente espiritual tenía que haber ganado la batalla primero.
En el ambiente espiritual se tenía que haber ganado la batalla primero. Por eso marcharon. Y ellos no iban diciendo nada, no tenían que decir nada, porque nada humano tenía que ver esa batalla. La primera batalla se dio esos primeros 6, 7 días con el simple nota de las trompetas que iban sonando. Cuando los ministros, cuando los sacerdotes iban sonando las trompetas junto con el arca, con aquello que representaba la gloria de Dios en la tierra, cuando iban con la gloria e iba la alabanza, nada humano en ello. Ninguna palabra humana, ningún golpe de espada todavía. Simplemente iban sonando las trompetas continuamente. Ahora, nuestra concepción del tiempo en las escrituras muchas veces está distorsionado porque nosotros lo vemos en versículos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el versículo 11: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Y empieza el versículo 12 y ya pasaron toda la noche. ¿Sí? No sabemos qué pasó en la madrugada, no sabemos nada. Entonces no sabemos cuánto tiempo hay entre versículo y versículo o entre frase y frase. ¿Sí? Es como, pero entonces estas eran ciudades. No eran 4 casas, no eran 6 casas, eran ciudades. ¿Cuánto tiempo se tardaría usted en darle una vuelta a la ciudad de Cuernavaca? Caminando. ¿Un día? ¿Más? ¿Menos? ¿Camina muy rápido? ¿Camina más lento? Estas eran ciudades. No era vamos a dar la vuelta aquí a Capancingo, igual y en 8 horas caminando igual y le damos la vuelta a todo el ejido. No, eran ciudades enteras. Ahora, Jericó era una de las ciudades más importantes del tiempo, así que no eran 3, 4 cuadras, era una ciudad entera. Y mientras avanzaban en silencio los hombres, las trompetas iban en sonido constante, las bocinas tocaban continuamente. Yo no sé si usted se puede imaginar eso. Yo no sé si usted se lo puede imaginar a Josué con las ganas de que ya sea el 7º día y todavía el 7º día le dieron 7 vueltas. Le dieron 7 vueltas y entonces suena la trompeta y Josué ¡ruah! Y el pueblo grita y las murallas caen. Así que es una sumatoria, como lo vemos hoy en día, las voces, los gritos más los instrumentos. Segundo ejemplo, Jueces capítulo 7. Tampoco voy a leer toda la historia, aunque ya hay un momento en donde Gedeón presenta su sacrificio delante de Dios. Jueces capítulo 7, ya están a punto de entrar en la batalla. Ya Dios redujo el ejército a solamente 300 hombres. Y en el versículo 14, él está escuchando la interpretación de un sueño. Y dice versículo 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, ¿cuánto sería? 100 personas por escuadrón. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas,
y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Más adelante dice que se mataron unos a otros. ¿Sabe que otra vez? Yo me acuerdo que de repente, ¿verdad? O tal vez yo me lo había imaginado cuando Gedeón rompe las vasijas. Y ellos decían: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y entonces empezaban a correr hacia abajo con la espada en la mano. Y ahora sí, ¿verdad? Y entre que se mataban unos a otros, y vamos a aprovechar aquí este desorden y vamos a matar nosotros también. Y estoy leyendo y me topo con que no fue así. Una vez más, la alabanza está jugando en un instrumento musical, está jugando un papel importante. Habían llegado muchos hombres, habían llegado miles de hombres, y Dios dijo: no, necesito menos, porque no quiero que digan que fue por ustedes, quiero que digan: fue Dios el que nos salvó. Entonces dijo: a ver, el que tenga miedo, regrese a su casa. Y se regresaron un montón. A ver, ahora llévalos para acá para que tomen agua. Y los que tomen agua así, entonces te los quedas. A los que tomen agua así, los mandas a su casa. Y se quedó con esos 300. Se quedó con esos 300. Repartió 100, 100, 100 y 100, ¿verdad? Bueno, ya me pasé por un 100, 100, 100, 100. Y les dio una vasija y una antorcha y la trompeta. Entonces, cuando yo suene la trompeta, ustedes rompen las vasijas y gritan: por la espada de Jehová y Gedeón. Y yo dije: ahí corrieron. Y no. ¿Qué dice el último versículo? El versículo 21. Y se estuvieron firmes. O sea, ¿qué hicieron? Rompieron la olla esta, ¿verdad? El cántaro, ¡pa!, para hacer ruido. Y levantaron su antorcha y dijeron: por la espada de Jehová y Gedeón. Y eso fue todo lo que tuvieron que hacer. Y tocaron la trompeta, sí es cierto. No se quedaron viendo el reloj, estaban tocando la trompeta. Pero una vez más, Dios pelea por su pueblo cuando se obedece como lo dice Él, la estrategia, pero usando la alabanza, usando los instrumentos musicales. Antes de la batalla dice que Gedeón adoró a Dios. Ellos rompieron sus vasijas y se quedaron parados con su antorcha y su trompeta, y Dios trajo la victoria. Vamos al tercer ejemplo, primero de Crónicas, capítulo 20. Tal vez esta es la historia más conocida de la alabanza siendo utilizada en la guerra para la victoria. Versículo 3 dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículos 5 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículos 16 al 25. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen:
glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos, como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, mucho. Una vez más, la alabanza se levanta delante de Dios. Dios pelea la batalla, y esta vez encontramos algo que no vimos en los otros dos, que es una recompensa, una riqueza. Y dice que era tanta que les tomó 3 días recogerla, porque iban declarando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Me he dado cuenta que hay una importancia de la frase porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pasajes como segundo de Crónicas dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Segundo de Crónicas 7 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Otro pasaje dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el pasaje que acabamos de leer en 2 de Crónicas 20, donde dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay un poder detrás de alabar y bendecir el nombre del Señor, porque su misericordia sea para siempre. Misericordia quiere decir bondad, amor, la clemencia, la fidelidad, la gloria. Pero un significado de misericordia es inclinarse y favorecer a un inferior. Esto quiere decir que no importa cuándo, porque es para siempre. No importa cuándo, Dios, sin importar nada, se inclina y te favorece. Se inclina y te favorece. Hay un poder detrás de esta frase. En la dedicación del templo, la gloria desciende. En la batalla, Dios pelea por ellos. No tuvieron que hacer absolutamente nada. Llegaron y ya todos estaban muertos. Porque Dios es bueno y porque se inclina hacia nosotros y nos favorece a pesar de ser nada. Nos ama y será fiel para siempre. Cada vez que no sepas qué decir, utiliza esta frase: porque tu misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Si tienes miedo, dilo. Si estás en problemas, dilo. Si no sabes qué hacer, si te está yendo bien o si te está yendo mal, si estás sano o estás enfermo, no importa la situación, esta frase debe ser un constante en nuestras bocas, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. La batalla más importante en la Biblia se ganó en alabanza. Jesús, cuando estaba cenando con sus discípulos, Él sabía ya lo que venía. De hecho, suben al monte, al jardín de Getsemaní,
y él está ya diciendo, ¿verdad? Dios, si hay otra manera, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él recibe la fortaleza. Pero antes de todo esto, antes de que entre el Getsemaní, antes de que sea traicionado, antes de que sea golpeado, antes de que sea crucificado, antes de que le pongan la corona de espinas, antes de que se burlen de él, antes de todo esto, dice en Mateo que terminaron de cenar. Dice, y habiendo cantado el himno, se fueron. Aquí cuando habla de que cantaron el himno, se habla de el Salmo 136, que es conocido como el Gran Jalel. El Salmo 136, en todos los versículos, termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Yo hice aquí, quité la frase, porque para siempre es su misericordia, y el salmo diría así: alabad a Jehová, voy a decirlo en el primer versículo nada más. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señoreasen en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Después de cada frase se encuentra, porque para siempre es su misericordia. Un ejercicio que yo le voy a animar a que usted haga en esta semana es que usted escriba su propio jalel. Que usted escriba, y puede ser usado como un arma contra el diablo, usando lo bueno y lo malo que ha pasado en su vida. Le voy a dar un ejemplo. Al que me dio la vida, porque para siempre es su misericordia. Al que me dio una casa, porque para siempre es su misericordia. Al que me dio una esposa, porque para siempre es su misericordia. Al que me dio hijos, porque para siempre es su misericordia. Al que me sostuvo cuando lo necesité, porque para siempre es su misericordia. Al que me conoce, porque para siempre es su misericordia. Al que conoce mis defectos más grandes, porque para siempre es su misericordia. Y no le ha importado y me ha tomado en cuenta, porque para siempre es su misericordia. Al que nunca me ha dejado, porque para siempre es su misericordia. Aun cuando estuve enfermo, porque para siempre es su misericordia. Cuando estuve al borde de la muerte, porque para siempre es su misericordia. Al que ha estado conmigo en el valle de sombra de muerte, porque para siempre es su misericordia. Aun cuando murieron 2 familiares míos este año, porque para siempre es su misericordia. Y sin merecerlo, me abrazó y me sostuvo, porque para siempre es su misericordia. En medio de las batallas ha estado conmigo, porque para siempre es su misericordia. Lo alabaré con todas mis fuerzas, porque para siempre es su misericordia. Predicaré su palabra, porque para siempre es su misericordia. Al que me tomó de detrás de la manada y me tuvo por fiel para el ministerio, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cierre un momento sus ojos. No hemos terminado, pero hágalo ahí en su lugar. Hágalo usted ahí. Empiece a decir: Dios, porque tú me diste vida y para siempre es tu misericordia. Cada quien ahí en su lugar. Voy a darles un momento, un momento. Ahí en su lugar, cada quien. Recuerde las misericordias de Dios.
Recuerde, recuerde las misericordias de Dios y diga, porque para siempre es su misericordia. Recuerde cuando le ha ido mal y diga, porque para siempre es su misericordia. Recuerde cuando Dios lo ha sostenido y diga, porque para siempre es su misericordia. Voltea con la persona que tiene al lado y dile, no olvides que la misericordia de Dios es eterna. Cada vez que el pueblo de Dios obedeció lo que Dios dijo, tuvo bendición y tuvo victoria. Pero también existieron momentos en la vida del pueblo de Dios en donde no hicieron lo que Dios dijo y tuvieron derrota. Y esto es lo que yo llamo el paso express hacia la derrota. El primero de ellos es el pecado. Hermanos, la palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Y si estamos separados de Dios, Dios no puede venir a pelear por nosotros, porque hay pecado en nuestras vidas. En Josué capítulo 7, Josué llega a la ciudad de Ai después de haber derrotado a Jericó, que era una ciudad de las más grandes y más fuertes de ese entonces. Llega a la ciudad de Ai y manda espías, y los espías regresan diciendo, pues acabamos de conquistar Jericó, que es una ciudad enorme. Mira, Josué, ni siquiera que suba todo el ejército, que suban 2, 3, 4 mil personas y seguro que con eso ganamos. Pero había habido pecado. Dios había dicho, no tomen absolutamente nada de Jericó. Y un hombre tomó, lo escondió, y eso trajo derrota delante de un pueblo tan pequeño. Y Josué se postra delante de Dios y le dice al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer? Mira, ¿qué van a decir las naciones? Acabamos de derrotar a Jericó y ahora hay una nación tan pequeña, nos derrota. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. A veces nosotros consentimos el pecado, escondemos el pecado, decimos, esto no es tan grave, esto no es tan feo delante de Dios. O tal vez sí, y por eso vamos a esconderlo todavía más. ¿Y qué dice el Señor? Si hay pecado, yo no voy a estar ahí. Tal vez tú dices, ay, ¿por qué me ha ido tan mal? Bueno, pues evalúa tu vida. Tal vez haya pecado en tu vida. Tal vez haya pecado en tu vida. Otro de los problemas que podemos enfrentar, que nos llevarán a derrota, es no consultar al Señor. Como dije, cuando el pueblo de Israel obedeció e hizo lo que Dios había mandado, entonces tuvieron victoria. En Josué capítulo 9, una nación muy astuta, que era la siguiente nación que iba a ser conquistada, se visten de ropa vieja, agarran pan podrido y dicen, ay, Josué, venimos de tan lejos que mira, se nos pudrió el pan y nuestra ropa se gastó de tan lejos que venimos. Y mira, escuchamos que tú vienes conquistando, pero mira, en lo que llegas allá, tal vez podamos hacer un trato, podamos hacer un convenio para que no nos destruyas. Podemos ser tus siervos, te paguemos tributo, pero no nos destruyas. Y dice Josué capítulo 9 versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y cuando llegaron a la siguiente nación, a la siguiente nación, eran ellos.
Y les dijeron: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello? Y no los destruyeron. Así que siempre debemos estar conectados en alabanza con nuestro Dios. En la palabra de Dios se muestra a Dios como un Dios guerrero, ¿sí? Guerrero. Por ahí busqué unas imágenes donde ponen a Jesús como una persona tan débil, como una persona tan, como que no me aguanto la cruz, ¿verdad? Y ahí, y con cara triste y demacrado, ¿verdad? Hay otras imágenes donde muestran un bebé, un angelito, y hasta lo acompañan. Por ahí teníamos la del bebé: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo volteo a ver mi problema y digo: yo no sé si ese angelito con la lamparita puede hacerle frente a mi problema. Yo estoy enfermo de muerte. ¿Cómo ese angelito ahí tan bonito y tan así, verdad? ¿Cómo va a hacer frente a mi problema? ¿Cómo lo va a hacer? Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es el gigante. Dios es el guerrero. El Salmo dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de la gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. No sé si les mandé la foto de un cedro. Igual y sí, igual y no. Ahí está. La voz de Jehová quebranta a este tipo. ¿Alguna vez has estado cerca de estos árboles? Son inmensos. Son inmensos y son fuertes. Y ni siquiera Dios tiene que levantarse o golpearlos. Dios habla. Dios habla y se quebrantan los cedros. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Y sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que está por nosotros. En 1 de Samuel se menciona a Dios como Jehová de los ejércitos. En Éxodo 15 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En 1 de Samuel dice que Dios es el Dios de los escuadrones de Israel. Cuando David se presenta delante de Goliat y dice: es más, yo vengo aquí en el nombre de él y tú lo provocaste. Tú te metiste en este problema y hoy vas a ser derrotado. Hoy vas a ser derrotados. Dios es el Dios de los escuadrones. Nosotros nos hacemos llamar el ejército de Dios. Debemos estar listos para la batalla. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Efesios 6 habla acerca de la armadura de Dios, diciendo: tomen toda la armadura de Dios. Así que con las armas correctas, con la actitud correcta, usando las herramientas que Dios nos ha dado, es como con la alabanza podemos derrotar a nuestros enemigos. Con la alabanza podemos derrotar a nuestros enemigos. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de ir y conquistar un territorio. Ir y conquistar un territorio para tomar la nueva tierra. Así como Josué entrando, alabando al Señor, sonando las trompetas. Así como los viajes misioneros de Pablo, estando allá en la cárcel. Dice que levantaron himnos, cantaron himnos que se oían por toda la cárcel. Y vino un terremoto y fueron liberados. Otra de las cosas por las cuales utilizamos la guerra espiritual y la alabanza en la guerra espiritual es para recuperar lo que el diablo te ha robado. Es para recuperar lo que el diablo te ha robado. ¿Qué te ha robado el diablo? ¿Qué te ha robado el diablo? El enemigo viene para hurtar. Es el primero, para hurtar. Viene para robarte, viene para quitarte la paz, la tranquilidad. Viene para robar la vida de tus hijos. Viene para robar la paz en tu casa. Viene para robar. En 1 de Samuel, David regresa de la batalla. Y unos bandidos habían venido y se habían llevado a todos, a las mujeres y a los niños. Y dice que David adoró a Dios. Dice que David adoró a Dios, se postró delante de Dios y van y recuperan.
van y recuperan. En medio de la alabanza, hermano, en medio de la adoración vas a encontrar la fortaleza. En medio de la alabanza, en medio de la adoración vas a encontrar las ganas de pararte, de batallar. Mira, aun cuando tú llegas al culto y empieza a sonar la alabanza y empieza a sonar la adoración, y tú dices: es que esta semana me ha ido terrible, esta semana el diablo me ha tundido, en esta semana estoy a punto o perdí mi trabajo y no quiero, no siento el cantar, no siento el aplaudir, no siento el gritar. Déjame decirte que aunque no lo sientas, si lo haces, va a surgir un efecto. Y me atrevo a decir, más cuando no lo sientes. Porque si lo siento, lo hago con entendimiento, lo hago con gozo, lo hago con alegría. Pero si no lo siento y lo hago, lo estoy haciendo con fe. Lo estoy haciendo con fe. Si yo es que no puedo moverme, no puedo aplaudir, no puedo gritar, pero lo voy a hacer, lo estás haciendo con fe, diciendo: esto no me hace nada, ese dolor no me hace nada, voy a hacerlo. Si tú dices: hoy estoy muy enfermito, no voy a ir a la iglesia, ya ganó el diablo. Porque es aquí donde puedes ser sanado. ¿Me explico? Es aquí donde podemos ayudarte a librar esas batallas. Así que el enemigo está bajo tus pies. Cada vez que te mueves, que danzas, que marchas, estás recordando su lugar. No importa si estás diciendo: Satanás, no importa si me tienes lastimado, no importa si me tienes herido, no importa si me tienes al borde de la muerte, sigues bajo mis pies. Sigues bajo mis pies. Aunque no lo sintamos, esas son armas. Y el enemigo va a venir para atacarte con desánimo, con tristeza. Entonces tú danza y tú grita y tú desafía y grita con autoridad. Tal vez, como dije, no vas a sentir hacerlo, pero eso te va a levantar. Eso te va a levantar. Y eso va a hacer que tú puedas vencer. Que tú puedas vencer en medio de la batalla. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en este día. Toda la alabanza es para ti, Jesús. Cuando llegamos a este momento en el culto, hay una batalla en aquellas personas que no han nunca entregado su vida a Cristo, que tal vez vienen por primera, segunda, tercera vez, pero no han tenido la decisión de entregarle su vida a Cristo Jesús. Déjame decirte, hermano, amigo que nos visitas, Dios te trajo a este lugar para que tú escucharas que puedes vencer. Tal vez no sabes aún lo que es la alabanza, la adoración, pero déjame decirte que todo empieza con que tú abras tu corazón y le entregues tu vida a Cristo Jesús. Ese es el primer paso que tú debes tomar: entregarle tu vida a Cristo Jesús. Así que yo quiero hacer la oración de fe. Y si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, que no le ha entregado su vida, que no le ha pedido perdón por sus pecados, entonces lo hagas en este día. Así que déjame guiarte en esta oración y por favor repite después de mí: Señor Jesús, este día te doy gracias porque sé que tú me amas, que diste tu vida en la cruz. Señor, perdona mis pecados, cámbiame, hazme nueva criatura, sé mi Señor y sé mi Salvador. Ven, vive en mí, en el nombre de Jesús.